Ya, lo otro, activé las clases como públicas, así todos las pueden, me imagino que las pudieron visualizar ahora sin problemas en aula virtual. Están cargadas todas las clases que hemos tenido, las 4 clases que hemos tenido están cargadas. Y Francisco también les estuvo mandando las clases, pero si tienen alguna dificultad para poder verlas, me avisan para mandárselas por Google Drive y las pueden revisar, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día, chiquillos? Hoy día lo primero que vamos a hacer es cómo hacer un resumen de lo que hemos visto en las clases pasadas, y hoy día vamos a trabajar con criterios diagnósticos del DSM-4 en cuanto a las dificultades del aprendizaje matemático, y después vamos a ver cómo vamos a trabajar en bases a adecuaciones curriculares, que en la tarea de este módulo, que es la del módulo 6, la que tiene nota, es que ustedes hagan una adecuación curricular. Lo que vamos a hacer, necesito saber, ¿ustedes han hecho adecuaciones curriculares en alguna otra asignatura? Sí. ¿Y le enseñaron, profe, Rodrigo, a Sí. hacer adecuaciones curriculares? Sí. Sí. Ya, vamos entonces a revisar. Profe, pero en el módulo 5 igual hay una prueba sumativa. Sumativa no, en el módulo 6 está lo de la adecuación curricular. No, Eso es mire, yo estoy sumativo. viendo aquí, módulo 5, tarea de adecuación, Sí, planificación, profe. El módulo sumativa 5 con número nota 4. y el módulo 6 es formativo. Ya, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es la adecuación curricular que es sumativa, Ivonne. Uno de los Ya, dos la tiene número una, 5. ya, independiente del módulo que sea, tienen una evaluación sumativa en estos dos módulos, y esa es la que vamos a trabajar, ¿ya? Y, a ver, pero primero vamos a partir con la clase, vamos a trabajar con criterios, vamos a ver también criterios de evaluación diagnóstica, a quienes les corresponde hacer la evaluación diagnóstica, cuál es el papel que juega el asistente técnico en educación especial, y cómo ustedes pueden hacer el acompañamiento en sala a los estudiantes. Recuerden que cuando hablamos de dificultad en el aprendizaje matemático que tienen que ver con algo específico, estamos hablando con estudiantes que tienen una inteligencia normal y que por alguna razón en específico tienen dificultad para enfrentarse en el aprendizaje matemático, ¿ya? Angélica, ¿nos podríamos ver en alguna circunstancia con un estudiante de educación especial con una dificultad específica en las matemáticas? Yo creo que sí, y de hecho en muchas ocasiones, porque en general a todo el mundo le cuesta las matemáticas. ¿A todo el mundo? ¿Así de general? Yo creo que a todos. Cuesta entenderlas. Es como Ya. aprender a leer y escribir. Pero recordemos lo siguiente. Cuando hablamos de DAM, dificultades en el aprendizaje matemático, en el concepto referido solamente a matemáticas, es una necesidad que no tiene que ver con otros concomitantes, que solo se evidencia en el área de las matemáticas. ¿Ya? Habíamos hablado y aparece de esto. Una persona con discapacidad intelectual tendría una dificultad específica en el área de las matemáticas, o hablaríamos de otra dificultad. De otra. ¿Cómo sería en ese caso? De una necesidad educativa especial. ¿Ya? Pero... Porque puede ser un niño que tenga, no sé, de deficiencia intelectual, ¿Ya? en grado grave. Pero Ahí va más neurológicamente. ya, y si es neurológicamente, estamos hablando de que la dificultad del aprendizaje es primaria o es secundaria a la discapacidad Secundaria, es provocada. ¿Provocada en qué sentido, Marjorie? En el sentido de que viene a base de la necesidad educativa que tiene el niño. Ya, No es porque él la haya tenido. Ya, nosotros tenemos una necesidad educativa especial que es la discapacidad intelectual, ¿cierto? Eso sería la discapacidad base. ¿Marjorie? Espérenme, profe. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí.
Que se me vaya a correr. Lo que usted propone, tenemos una discapacidad de base que es la discapacidad intelectual, ¿ya? Sí, Que eso conlleva también una alteración principalmente intelectual y cognitiva, ¿cierto? sí. Cuando nosotros hablamos de de dificultad en el aprendizaje matemático, podemos decir que la persona con discapacidad intelectual tiene una dificultad específica en las matemáticas o el problema general al aprender. Es un problema general, ¿Por qué? porque es algo cognitivo. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, o sea, no está funcionando de la misma manera que funcionaría una persona sin ninguna necesidad educativa especial. Ya. Profe, es que me Ángel. están viniendo recuerdos. Así. Lo que pasa es que si lo llevamos a la discalculia y la acalculia, lógicamente la discalculia es el específico de matemática, po. ¿Ya? Y si la llevamos a acalculia, que es lo que más o menos yo entiendo lo que puede estar preguntando, es que puede tener algún tipo de trauma y después de eso, Ya, pero a ver, o sea, recordemos tuvo el aprendizaje previo, pero lo perdió. Ya, pero aquí en la calculia lo relacionamos con algún, podríamos llamarlo algún evento que provoca esta pérdida del aprendizaje matemático. Pero la discapacidad intelectual, recuerden que se diagnostica en estudiantes anteriormente a los 18 años, ¿ya? Ustedes ya tuvieron de ahí en el módulo pasado, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, y vieron que la discapacidad intelectual se va a diagnosticar anterior a los 18 años. Después de esa edad nosotros no podemos diagnosticarlo. La calculia tiene una base que tiene que ver con una alteración a nivel cerebral o neurológico que me impide usar estos aprendizajes matemáticos que yo tenía por un accidente, por algún X trastorno neurológico. Pero la discapacidad intelectual es algo que acompaña a la persona durante toda la vida. La discapacidad intelectual no es adquirida, ¿ya? La persona posee esta Pero puede discapacidad aprender intelectual. matemáticas y... ¿Puede aprender Sí, matemáticas? ¿Cómo? A ver, las matemáticas, recuerden que tiene estos elementos que tienen que ver con secuencialidad y progresión, ¿cierto? Las Por matemáticas ejemplo, si van... yo tuviera un niño con deficiencia intelectual y tuviera que enseñarle matemática, o sea, yo creo que igual se puede dependiendo del Sí, grado de por intelecto que supuesto. tenga el alumno. Sí, Ángel, sí. La idea no es que no se pueda enseñar matemática a una persona con discapacidad intelectual. A lo que vamos es cuando hablamos de criterios diagnósticos para establecer si es una discapacidad intelectual que tenga asociado otras dificultades del aprendizaje o si específicamente estamos hablando de una dificultad en las matemáticas. Separar estos dos conceptos, o separar, por ejemplo, que la persona tenga alguna deficiencia o alguna dificultad sensorial que no le permita acceder al aprendizaje de las matemáticas. Porque ahí siempre las patologías o las dificultades de base van a ser las que primen en que el estudiante no pueda acceder al aprendizaje. No es que se esté enfrentando a una dificultad en el aprendizaje porque las funciones cognitivas no le permiten, o las habilidades en este caso no le permiten acceder al aprendizaje. Tiene que ver con que hay alguna alteración, supongamos auditiva, visual o intelectual que no le permite y hace que esta otra alteración sea secundaria. Independiente del tipo de discapacidad intelectual que pueda tener una persona, puede aprender porque hay muchas estrategias que nos permiten enseñar a las personas con discapacidad intelectual o con retos múltiples o con algún tipo de necesidad sensorial, ¿ya? Por ejemplo, en lectoescritura tenemos el método palabra más palabra, que es para enseñar a las personas que tienen discapacidad intelectual, los métodos globales. En matemática tenemos todos los apoyos cognitivos que tienen que ver con material concreto, el uso funcional del dinero, por ejemplo.
que es específico para personas con discapacidad intelectual. Pero eso nosotros tenemos que ir evaluando en función de qué, Ivonne, en función de qué vamos a evaluar, qué es lo que voy a usar con cada estudiante. Profe, sabe que estaba recién, que me acaban de, no estaba viendo, No, no pero estaba al de 100%. todas formas, les sigo con la misma pregunta. ¿Qué consideraría usted para determinar qué estrategia va a usar con cada estudiante? En la matemática, En todo ámbito de situaciones escolares. ay, profe, no sé, que estaba como, estoy en blanco. ¿Qué ¿Quién consideraciones me puede debemos ayudar? tener? La Profe, puede ser necesidad como educativa. las habilidades que tenga. Diagnóstico, conocer el Ya, alumno. de partida, pues tenemos que determinar cuáles son las habilidades que tiene el estudiante, ¿cierto? ¿Qué más, Sí. Marjorie? Igual hay que ver en caso si el niño, la necesidad educativa que tenga el niño. Ya, ¿por qué Pueden tenemos ser que diferentes. considerar? La Valentina Hidalgo dice las fortalezas y las habilidades. Marjorie, ¿por qué tenemos que determinar las necesidades educativas que tienen los niños? O sea, por ejemplo, si un niño tiene necesidad educativa intelectual, hay que ver todos los factores del niño primero antes de armar una estrategia. Y si ponen en caso de otro niño con, por ejemplo, con TEA, ¿Ya? también tenemos que ver otro tipo de estrategia con ellos. Exactamente, súper buena respuesta. La Angélica dice el diagnóstico. ¿Por qué hay que considerar el diagnóstico, Ángel? Porque desde esa base nosotros podemos saber qué estrategia ocupar para trabajar con los niños. Ya. En este caso, por Creo que es lo más ejemplo, importante saber el diagnóstico ¿sí? de los alumnos. Sí, es muy O importante. hacerle una prueba, bueno, es lo mismo que la Ángela, hacerle una prueba de diagnóstico, eso sí es lo mismo. La anamnesis puede ser. Claro, ya. O Ahí como, tenemos sí, un para factor hablar con la importante. familia. Recuerden, chiquillos, que cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, por ejemplo, cuando yo tengo un diagnóstico, puedo decir que yo tengo TEA, ¿ya? Pero, Francisco, Dígame. un estudiante con diagnóstico de TEA es igual a otro estudiante con diagnóstico de TEA. No, pues. Entonces, Hay que ver las consideraciones y hay que evaluar al niño dependiendo de las habilidades que tenga uno y o sea, la habilidad que tenga cualquiera de los dos, pero uno siempre va a tener como más habilidad que otro. No sé si me entienden. justamente, o sea, está muy bien lo que Son dice diferentes grados. Exacto. Son diferentes grados. Gracias, Mayo. Muy bien Sí. lo que dice el Ángel, que tiene que ver con el diagnóstico para poder determinar características que son generales, pero también tenemos que ver estos otros elementos que menciona Francisco, que van por el lado de determinar cuáles son las características específicas de cada estudiante. Por lo tanto, cada vez que yo vaya a seleccionar una estrategia, vaya a seleccionar un método o una actividad con un estudiante determinado, tengo que considerar todos estos elementos, ¿ya? Y como Sí. dice el Rodri, que tiene mucha razón también, que tenemos que ver cuáles son los elementos que sean significativos para poder establecer esta estrategia. Jimena, Dígame. ¿cómo está? Bien, gracias a usted. Bien. En base a esto, Jimena, ¿qué elementos podríamos ver, por ejemplo, que sean significativos para un estudiante? Supongamos que estamos hablando de un estudiante que tiene dificultad en las matemáticas en segundo básico, que está recién en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué podríamos considerar en un niño de 7 años más o menos? La dificultad donde más le cuesta en esa área, en ¿Ya? matemática. Ya, ¿por qué? Saber, ¿por qué? Porque igual antes de enseñarle a algún niño, igual uno debe saber qué es lo que más le cuesta. ¿Ya? También saber cómo el aprendizaje que él tiene en la casa, si él estudia en la casa o si tiene un lado especial. Como los apoyos que puede tener en el hogar. ¿A eso Sí, se refiere? los apoyos. Sí. Eso es Sí. súper, y está relacionado con lo que hablaba la Angélica recién de hacer una anamnesis. En la anamnesis no solo van estos elementos que tienen que ver con el desarrollo, sino que también tienen que ver para ver los apoyos que puede tener el estudiante en el hogar. ¿Y qué consideraciones tendría usted, Jimé, en el momento de ver
los intereses del estudiante, como señala el Rodri dice, hay que trabajar en base a cosas que sean significativas para él o ella. Lo que le interese. Ya, ¿cómo podríamos averiguar eso? No sé si puede ser a través de una evaluación o no. ¿Y si no podemos aplicar una evaluación, si el niño no se quiere someter a una evaluación? Ir conociéndolo. Justamente, muy buena respuesta. Eso es esencial, chiquillos, para poder atender a la diversidad, conocer a nuestros estudiantes. Por O con ejemplo, los padres igual se puede, profe. Con los padres también, pero en este caso, los papás en ocasiones podemos decir, ¡ay, mi hija! ¡Ay, sí, a mi hija le encanta el bordado! ir viéndolo en el recreo, Por viendo cómo juega con sus ejemplo, compañeros, cómo se desempeña en la sala con sus compañeros. súper buena acotación. Como ese tipo de consideración hay que tener. Recuerden, chiquillos, que también, ¿para qué otra cosa nos puede servir, Ángel, estar observando a los estudiantes en el juego? Para ver sus emociones. Para ir viendo el avance. A ver, en el juego, ¿Cómo se desenvuelve en el entorno también? En torno al juego. claro, cómo se desenvuelve en el entorno. Principalmente los chiquillos, los juegos que tienen, supongamos como a los 7 años, es juego simbólico, ¿ya? Y están imitando ciertas conductas. ¿Qué cosas podemos ver en el juego, Angélica, a esa edad? Se quedó pegada la Ángel, parece. Puso que iba a No, almorzar. profe, es que voy a almorzar. Ah, ok, Pero ya, almuerce. Ya. Marjorie, ¿qué cosas Dígame. vemos en los niños cuando están jugando? ¿De qué nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en los niños? A veces los niños tienen juegos que son súper violentos, a veces son sexualizados. Podemos ver las conductas del niño y visualizar si hay algo atrás de ese juego. Exactamente. Sí, Profundizar si puede estar ocurriendo algo que puede estar afectando la conducta del niño. y el aprendizaje en este caso. Súper buena Y respuesta. en el aprendizaje igual. Y eso está totalmente relacionado con lo que acaba de decir la Jimé. Nosotros podemos ver a los estudiantes en el juego y en base a eso ir haciéndonos una idea de qué es lo que voy a seleccionar para poder trabajar con mis estudiantes. ¿Ya? ¿Qué iba a decir Marjorie? No, es que yo anteriormente estaba preguntando el tipo, cuando los profesores le hacen como preguntas a los padres para saber igual más del alumno. Uh-huh. A mí me tocó hacer esto el año, o sea, la semana que duró en el colegio. ¿Ya? Me tocó ir a una entrevista súper larga para el programa a pie. De anamnesis. Sí, del programa a pie. Y ahí me preguntan de todo, hasta del perro que no tengo. Sí, ¿y por qué le hicieron todo este tipo de preguntas? ¿Por qué cree usted que se hace? Es para ver el tema también genético igual del niño, porque me preguntaban por antecedentes familiares, me preguntan las conductas, las emociones del niño, los intereses. ¿Y será esto por copuchenta o tendrá un fin pedagógico? No, es para poder hacer como un plan de estrategia con las habilidades del niño y la fortaleza, y las debilidades poder fomentarlas al niño para que pueda progresar. Claro, afianzar esas habilidades que están descendidas, ¿cierto? Sí. Principalmente eso. Cuando nosotros establecemos un plan de trabajo... también para saber cómo tratarlo. ¿Por qué, Ángel? Porque yo una vez fui a trabajar en una escuela de estimulación temprana. ¿Ya? Y me tocó un niño que andaba con gorro, pero resulta que las demás profesoras no me dijeron ninguna información de ninguno. Y como hacía calor, el niño corría y transpiró, yo le saqué el gorro. Y el niño hizo una crisis. Entró en crisis. Yo me quise puro retirar, porque me dio pena verlo llorar y yo no sabía. Entonces después me explicaron que el niño tenía TEA. ¿Ya? Y que nunca en la vida le habían sacado el gorro, o sea, siempre se acostumbra, entonces al sacárselo hace crisis. Pero yo no lo sabía. ¿Y qué aprendizaje sacó usted de eso, Ángel? ¡Ay, qué terrible! Yo creo que, preguntar todo antes de trabajar con algún niño, que me den la información completa. Pero eso también parte de las personas que ya están en el lugar.
parte de el trabajo en codocencia, chicos, no solo tiene que ver con el llegar y que me entreguen diagnósticos de un estudiante, sino que determinar estas características que lo hacen distintivo, ¿ya? Por eso cuando hablamos de un diagnóstico, a nosotros, por ejemplo, no nos sirve decir o ver que un niño tiene síndrome de Down, ¿ya? O sea, no me basta con eso. Geraldine. Saber cómo trabajar con ellos, yo creo. Claro, saber cómo trabajar, pero ese saber cómo trabajar tiene que ver con determinar las características esenciales de cada estudiante, ¿ya? En base a esto, chiquillos, nosotros vimos también que hay muchas dificultades, sobre todo en las matemáticas, que tienen que ver con que no me gustan las matemáticas, pero ese no me gusta está asociado con malas experiencias en matemáticas. Y que a veces están relacionadas también con el trabajo pedagógico que no ha sido muy bien conducido, ¿ya? Si se fijan, lo que hemos estado conversando este rato tiene que ver con los criterios que hemos trabajado durante los módulos anteriores para poder determinar qué es lo que son las dificultades en el aprendizaje matemático, ¿cierto? Que hemos ido viendo consensos en cuanto a lo que son las nociones de base matemática y pasando por estos otros criterios. Ahora les voy a leer para que ustedes tomen nota de esto que yo les voy a leer y que tiene que ver con que la dificultad en el aprendizaje matemático se tiene que evaluar mediante pruebas normalizadas. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a determinar que un estudiante tiene una dificultad en el aprendizaje matemático? Aplicando pruebas que son estandarizadas, no al simple ojo, porque yo vea que un estudiante no está rindiendo bien en matemáticas, no puedo decir que es una dificultad en el aprendizaje. ¿Por qué cree usted, Anita, que no puedo solamente basarme en que haga mal las operaciones matemáticas? Ana Moya. Profe, Ángel. en palabras simples, ¿qué significa estandarizada? Estandarizado significa que es una prueba que se ha aplicado a un grupo muestra amplio y que yo lo puedo aplicar después, que está validado y es confiable y que se lo puedo aplicar a un grupo muestra para poder determinar ciertos rangos. ¿Saben, chiquillos? Necesito que enciendan las cámaras porque si no los veo no puedo hacer clase. Así que, por favor, gracias, Ángel. Gracias, Ivonne. Gracias, Rodri. O sea, significa que fue probado antes con diferentes personas para después aplicarlo. A ver, nosotros tenemos muchas pruebas estandarizadas que nos sirven para evaluar distintas habilidades, en este caso. Por ejemplo, en dificultades del aprendizaje matemático, yo tengo pruebas que son para determinar si el estudiante tiene una dificultad específica en las matemáticas y en qué área está descendida en las matemáticas, ¿ya? Les voy a mencionar ahora cuáles son estas pruebas. Por ejemplo, los psicólogos, para determinar si un estudiante tiene discapacidad intelectual, le aplican un test psicométrico, y los test psicométricos nos van a estandarizar en un grupo muestra, ¿ya? Por ejemplo, me va a decir que yo estoy en un rendimiento, tengo un grupo intermedio que es como la norma, que es donde nos ubicamos la mayoría de las personas. Pero hay personas que salen de esta norma y tienen un coeficiente intelectual superior, y hay personas que bajan de esta norma y tienen un coeficiente intelectual inferior, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos, yo tengo que establecer aplicación de pruebas para poder determinar si un estudiante tiene dificultad específica en el aprendizaje de las matemáticas? Porque puede ser, como lo vimos en clases anteriores, que el estudiante no solo esté presentando dificultades en matemáticas y yo no me doy cuenta, ¿ya? Puede ser que sea una dificultad en
todas las áreas del aprendizaje que pueden estar relacionadas a veces con factores emocionales. Puede ser que el estudiante esté desmotivado, puede ser que Rodri, ¿puede encender el micrófono, por favor? ¿Qué sucede, Rodri, en el caso de las personas con síndrome de déficit atencional en su rendimiento escolar? No, como dice la palabra, no rinden, o sea, no están en el mismo nivel que están sus compañeros. ¿Ya? ¿Y de qué dependerá eso? Depende netamente de la forma, yo creo, en que se plantea el aprendizaje para los niños. Ya, pero si hablamos de funciones cognitivas que estén alteradas, en este caso en una persona con síndrome de déficit atencional. ¿Cuáles son las alteraciones en cuanto a las funciones cognitivas más evidentes? La falta de concentración. Ya, concentración. Esto es un proceso. Atención, concentración, ¿y qué es lo último que se ve? Inatención. Ya, inatención es cuando no tenemos atención, ¿cierto? Sí. En este proceso, como dice el Rodri, cuando hay una falta de atención o inatención, está alterado el proceso de atención, concentración y memoria, ¿cierto? ¿Qué pasa, Rodri, cuando yo tengo alterado este proceso? No le escucho, no le escucho. A ver. No, todavía seguimos sin... Francisco puede completar la respuesta del Rodri que no se le escucha. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Me la puede repetir? ¿Qué pasa en el aprendizaje de un estudiante cuando tiene un descenso en el proceso de atención, concentración y memoria? No va a llegar la información por su... Ay, ¿cómo se lo explico? ¿Va a aprender correctamente o va a tener ciertas dificultades? O sea, va a tener ciertas dificultades por el mismo problema de la concentración. O sea, no va a estar atento a lo que se le esté explicando y tampoco atento a lo que esté haciendo. Y esa dificultad, si la dificultad en atención, concentración y memoria, ¿será solamente en algún área o en todas? Por ejemplo, matemática, lectura y escritura. En todas. Nosotros, entonces, ¿por qué tendríamos que determinar en el caso, como ejemplo, de un estudiante con síndrome de déficit atencional, si la dificultad específica de matemática o es secundaria al síndrome de déficit atencional? Que ya ahí se implementaría como un diagnóstico o un test para ver si efectivamente es más en matemática o tiene relacionado con todo lo que ver de su déficit de atención. Ajá, y según usted, ¿cuál cree que sería el problema en ese caso, las matemáticas o el déficit de atención? Eso ya va a variar, depende del diagnóstico. Ya, pero si el diagnóstico es síndrome de déficit atencional y el principal rasgo que tiene es que tiene una alteración en el proceso de atención, concentración y memoria. Es del déficit. Es producto del déficit, no de la matemática. Exacto. Buena respuesta, chiquillos. Por eso tenemos que determinar cuál es el diagnóstico del estudiante y con lo que está asociado. No podemos, por ejemplo, porque un estudiante no rinde bien en matemáticas, decir es una dificultad en el aprendizaje matemático si no sabemos a la base de qué está, ¿ya? Por eso hay que aplicar test que sean estandarizados. Y para eso, chiquillos, nosotros tenemos distintos test, ¿ya? Y que están de acuerdo a la edad de los estudiantes también, pues no puedo aplicarle cualquier test a cualquier niño o a cualquier niña, tienen que estar de acuerdo a la edad, al nivel que debe tener, al curso en el que está, ¿ya? Y recuerden también, chiquillos, que yo tengo que descartar que los estudiantes tengan algún déficit sensorial. Ustedes saben que la JUNAEP tiene unos programas de salud que es para determinar el nivel de acuidad visual y auditiva de los estudiantes y problemas de columna y otras alteraciones sensoriales. ¿Saben? Ya. Todos los años a los estudiantes de educación básica y media, la JUNAEP les hace exámenes para ver
la visión, para ver la audición y otros estándares de postura. Anteriormente era súper fácil hablar de que los niños tenían dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo. Pero a veces los estudiantes no veían bien. No estaba relacionado con que no entendían, ¿ya? ¿Qué pasa, Francisco, si yo estoy sentada al final de la sala y no veo lo que está escrito en la pizarra? No voy a entender lo que está escrito y no voy a saber de traspasarlo al cuaderno si estoy escribiendo. Exactamente, por lo tanto también tengo que hacer ese descarte, que no esté asociado a un déficit sensorial. O sea, descarto, por ejemplo, que haya discapacidad intelectual, descarto que haya déficit sensorial, y así tengo que ir descartando. Pero ¿cómo lo voy a hacer esos chiquillos? En base a las pruebas estandarizadas. Y para eso tenemos, me parece que yo ya les había hablado un poco de las pruebas que se usan principalmente en Chile para poder establecer diagnóstico. Lo que más se usa, chiquillos, es en nivel prebásico la prueba de precálculo. ¿Qué evaluaremos con las pruebas de precálculo, Rodrigo? ¿Qué habilidades se evaluarán? Yo creo que deben ser nociones básicas como sumar, restar. ¿Esas son nociones básicas a precálculo? ¿Cuáles son las nociones básicas de precálculo? Precálculo, anteriores al cálculo. ¿Qué nociones de base conocemos nosotros en las matemáticas? Cuando estamos como en la parte, así como parvularia, Sí, pues las nociones que hemos estado trabajando en el cuadernillo, ¿cuáles son? clasificar, Noción de cantidad, El conteo. Exactamente, el conteo. correspondencia 1 a 1. ¿Ven que saben? ¿Ven que saben? Esas mismas son las nociones que evalúa la prueba de precálculo, ¿ya? Y esta prueba tiene, chiquillos, un potencial muy amplio, porque nosotros lo podemos aplicar cardinalidad y ordinalidad. Muy bien, Anita. Lo podemos aplicar para poder determinar cuál es la posibilidad de rendir bien, regular y mal de los estudiantes para primero y segundo básico. Valentina Hidalgo, ¿está por ahí? Aquí estoy. Vale. ¿Qué cree usted? ¿Para qué cree usted que me sirve a mí poder determinar cómo va a rendir el estudiante en primero y segundo básico? Yo creo que primero para detectar como en qué van a necesitar más apoyo, para como Justamente. prevenir dificultades a lo largo de... Buena palabra. Prevenir. Eso es lo que tiene como objetivo esta prueba. Esta prueba predice el rendimiento. Por lo tanto, como dice la Vale, a mí me va a servir para poder prevenir o para poder enfocar hacia dónde yo tengo que dirigir el aprendizaje. ¿Ya? Así que, si ustedes tienen, si volvemos alguna vez a lo habitual, en la biblioteca, chiquillos, está la prueba de precálculo y tiene un manual, un protocolo de aplicación, que es lo que se le pasa a los estudiantes para que trabajen. Si ustedes se fijan, en ese protocolo son las mismas actividades que ustedes hicieron en el cuadernillo. Y en base a eso vamos determinando cuáles son las habilidades que están descendidas para poder trabajar, afianzar, consolidar esos aprendizajes y que rindan bien en la enseñanza básica. Por eso es precálculo, porque se pasa antes de las nociones del concepto de número, ¿ya? Tenemos además, chiquillos, la prueba de comportamiento matemático, que es una batería de pruebas, o sea, son muchas pruebas juntas y que tienen que ver con las pruebas piagetanas. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada esto de los vasitos, que uno es más grande y otro es más bajo, y la plasticina con las pelotitas que se juntan y se separan? Esas mismas pruebas están en la prueba de comportamiento matemático. Y esta prueba de comportamiento matemático es tan larga que no se recomienda que se aplique solo de una vez. ¿Por qué, Ivonne, cree usted que no se puede aplicar solo de una vez? Si es Porque la
pruebas sí o sí se aplican solo una vez? O sea, No, todo de una vez, todo de una vez. Es muy larga la todo. prueba, la aplicación de la prueba, si la aplicamos en una vez, es más de 2 horas. Porque o sea, la concentración igual, como que a veces igual, si es muy larga la prueba, como que al principio te va a ir bien, pero después como que ya te empezáis como a cansar y ya como que quería hacerla rápido, me quedó muy larga. De hecho, Justamente. al principio uno solamente la ve y ya dice, oh, qué larga, y ya uno ya como que ya... Imagínese usted lo que piensan los niños pequeños, porque la prueba de comportamiento matemático es para niños de hasta 10 años. Y es súper extensa. Tiene toda la razón. Es mucho. Es mucho. Y se aburren los niños. Entonces, lo que se recomienda es que la aplicación, cuando usted ve que el estudiante o la estudiante se empieza a fatigar, se suspende la aplicación y se continúa después. Marjorie. Pero igual ese tipo de pruebas, si la dividen, es porque igual, obviamente, como más extensa y más larga, el niño tiene que igual tomar el conocimiento. Si la extendemos, no lo va a tomar. ¿A qué se refiere? Que el aprendizaje que va a tener no va a ser el mismo si lo tenemos tanto rato, porque se va a aburrir. Lo que pasa, y lo volvemos a repasar en la segunda actividad, el niño puede recordar igual. Pero esperen un poquitito, lo que pasa es que estas pruebas no se trabaja, es para evaluar solamente, es para establecer un diagnóstico, no es que le estemos enseñando, igual las evaluaciones, vamos a llegar a ese punto, pero el objetivo del test es determinar el nivel de conocimiento matemático del estudiante. Por lo tanto, si yo lo someto a un estrés o a una fatiga, las respuestas que me dé el estudiante no van a ser aceptadas porque van a estar de acuerdo a ese cansancio, ¿ya? Entonces se supone que yo tengo que, cuando lo veo que está fatigado, termino la prueba que estoy pasando, le puedo dejar un tiempo para que descanse y seguir después de unos 15 minutos, o bien volver al otro día o tomarlo en sesiones separadas, ¿ya? Francisco, todos los tests en general, todos, psicometrías, de lectoescritura, de matemática, no se pueden tomar antes de 6 meses entre una recogida de información y otra. ¿Por qué cree usted que no se puede hacer eso? Por ejemplo, si a mí me evalúan en enero con un test, no me podrían evaluar en abril de nuevo con el mismo test. ¿Por qué cree usted que no se puede? Porque va a tener como los mismos conocimientos que tuvo hace meses atrás. ¿Y qué pasaría si yo me recuerdo de la información? Sería como una trampa. Exactamente, súper Porque buena voy a repetir respuesta. lo mismo que la prueba anterior, entonces la idea es que sea como la respuesta diferente y que sea como hecha en el momento, no recordando lo anterior. Exacto, porque por un lado, o puedo cometer los mismos errores, o me puedo acordar de las respuestas correctas que dije y por lo tanto los resultados no van a ser confiables, ¿ya? Por eso hay que usar test que sean estandarizados para poder establecer un diagnóstico. Aparte, chiquillos, este tipo de pruebas a mí me va diciendo cuáles son las habilidades que están descendidas de acuerdo a los resultados que tiene cada estudiante, ¿ya? Hay otros test que se usan súper frecuentemente ahora, que son los evalúa. Los evalúa, chiquillos, están estandarizados bajo en España, pero tienen estandarizaciones chilenas también. Pero son súper extensos. Ahí sí que sí o sí el estudiante tiene que tomar descanso y se puede así como, sobre todo en el EVAMAT, que solamente evalúa matemáticas, que son pura operatoria. Entonces tiene que tener un descanso el estudiante para que los resultados sean confiables, ¿ya? Ya, también aparte de eso, yo puedo hacer evaluaciones informales en sala de clases, pero no tiene que ver con estar observando solamente al estudiante, sino que, por ejemplo, poder determinar cómo es el resultado de sus evaluaciones de matemática, modificar los ejercicios, elaborar una prueba especial para el estudiante o para la estudiante, pero como vimos anteriormente, no me vale solamente con ver que le está yendo mal en matemática.
tiene que ver con que el desempeño sea justificado por algo, ¿ya? La evaluación informal me sirve de apoyo para la evaluación que hice en base a un test, pero no me va a estar indicando un diagnóstico. Puede ser un indicador, pero no va a ser el diagnóstico, ¿ya? Es para poder confirmar solamente lo que vi en la evaluación estandarizada, ¿ya? En la aplicación del test. Ya, chiquillos, a ver, quiero saber yo, ¿qué saben ustedes de las adecuaciones curriculares? ¿Qué es lo que han visto, Francisco, de las adecuaciones curriculares? Bueno, hemos visto de cómo adecuar una planificación para trabajar con niños con necesidad educativa Ya. a base de su mejor aprendizaje. Según el decreto 83, Francisco, ¿cuándo nosotros vamos a hacer una adecuación curricular? Basándonos solamente en el decreto 83. Recuerden que eso es lo que regula a nuestro sistema escolar en cuanto a adecuaciones. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda qué dice el decreto 83? Cuando hacemos una adecuación curricular. El decreto 83, recuerden que de lo que habla es de la diversificación de la enseñanza, que nos da esta posibilidad de que las personas tengan igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y flexibilidad en la respuesta educativa. Y el decreto 83 es súper preciso en cuanto a las adecuaciones curriculares. ¿Se acuerda, Ángel, qué es lo que dice? O sea, así como específicamente la adecuación curricular. ¿Cómo? No sé si como lo dice el decreto 83, pero sí que la adecuación curricular se hace cuando el alumno tiene un estado permanente. No se escucha bien. A ver, saque la mano de ahí. Parece que quiso decir que cuando el estudiante tiene una necesidad educativa transitoria o permanente. Sí, se hace cuando estamos frente a una necesidad educativa, que puede ser transitoria y permanente. Que puede ser significativa o no significativa. Exacto, pero chiquillos, tenemos que considerar, cuando nosotros vamos a hacer una adecuación curricular, es cuando todo lo que hemos hecho no nos ha dado resultado, a pesar de todo lo que se hizo y se diversificó. ¿Es cuando no hay un aprendizaje no significativo? Todos los aprendizajes son significativos. No, pero puse no significativo. Dije no. Cuando Entonces el no niño habría aprendizaje, Marjorie. Si el aprendizaje no es significativo, no estaríamos logrando el objetivo, el aprendizaje. Entonces, basando en lo que usted dice, efectivamente, ahí recién vamos a hacer una adecuación curricular. A eso me refería yo. Ajá. Entonces, tiene toda porque más de una necesidad educativa, que sea transitoria y permanente, lo que también busca el decreto 83 es que todos los estudiantes tengan esta participación del aprendizaje. Claro, que todos puedan acceder al aprendizaje en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Sí, eso. No solamente las personas que tienen necesidades educativas especiales. Ya cuando nosotros trabajamos en sala de clase, cuando diversificamos la enseñanza, recuerden que es para toda la sala, para todos los estudiantes que están en el aula de clase. Pero nosotros potenciamos todas las vías perceptivas, diversificando la enseñanza para que de alguna forma nuestros estudiantes puedan acceder al aprendizaje. ¿Ya? Pero si vemos que a pesar de toda esta diversificación no logramos hacerlo con un estudiante, porque las adecuaciones curriculares son para un estudiante, no es para el curso, ni para un grupo de estudiantes, para uno. En ese caso, nosotros vemos cuáles son las características de este estudiante que en este momento no le están permitiendo acceder al aprendizaje. Y en ese momento determinamos cuál es la adecuación que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué tipo de adecuaciones existen, Jimena Silva? ¿Hablamos de implementación DUA o no? El DUA es una estrategia. Sí. ¿Qué tipo de adecuaciones curriculares conoce usted? Profe, de verdad me pilló en blanco. Piense. Cuando hablamos, por ejemplo, Jimé, de reducir o eliminar barreras a la participación, acceso a la información, expresión y comunicación, ¿de qué tipo de adecuaciones estamos hablando?
Hoy, De profe, no sé. acceso. ¿Cómo? Pero ¿De puede- cuáles son esas? Tenemos, Pero, profe, Jimé, ¿puede dígame. ser la adecuación del objetivo, no? A ver, nosotros tenemos dos tipos de adecuaciones. Tenemos adecuaciones curriculares de acceso ¿De y acceso? tenemos Sí. adecuaciones curriculares de objetivo. Esos son los dos tipos de adecuaciones curriculares. En este caso, chiquillos, todas las adecuaciones curriculares que nosotros hagamos van a ser significativas. Antes se hablaba de significativas y no significativas. ¿Por qué van a ser significativas? Porque las estamos haciendo en función de nuestro estudiante, de quien queremos que logre el aprendizaje. ¿Ya? Jimé, ahora sí, le voy a leer y usted me tiene que decir si es de acceso o de objetivo. ¿Ya? Ya. Es una definición: reducir o eliminar barreras a la participación, acceso a la información, expresión y comunicación. ¿Acceso u objetivo? ¿De cuál de las dos es? Acceso. ¿Por qué? Porque uno está, ¿cómo se llama esto? Comunicando. Justamente, y lo que estamos haciendo con esto, chiquillos, y como dice la definición, eliminamos barreras a la participación. Como estamos eliminando barreras a la participación, lo que estamos haciendo es que logre acceder a la información, a la expresión y comunicarse, ¿ya? Para eso tenemos que considerar la presentación de la información, de qué forma le vamos a presentar. Cuando yo les decía, por ejemplo, recién, de que las adecuaciones curriculares tienen que considerar las diferentes vías perceptivas, me refiero a que, por ejemplo, en una clase usted a un estudiante le pongan un video, lo hagan escuchar música, que hagan un papelógrafo, que converse con los compañeros sobre un tema. Ahí estamos presentando la información de distintas formas. Ángel, ¿puede hablar? Ya, si yo, por ejemplo, le presento un video al estudiante, ¿qué vía de acceso le estoy pidiendo que utilice? A ver, tiene que ver el video. ¿Qué vía de acceso está utilizando para ver el video? ¿Qué percepción? ¿Cómo? Exacto. Si le leo un cuento, ¿qué vía de acceso le estoy pidiendo que ponga en práctica? ¿Cómo? Auditivo. Justamente, si se fijan, esas son distintas formas de presentar la información. Le puedo poner el cuento en un video para que observe, le puedo leer el cuento para que escuche, ¿ya? O sea, tengo formas de presentar la información y alguna de estas formas al estudiante le va a servir para poder ver o tomar esta información y lograr un aprendizaje, ¿ya? Pero en la clase yo lo tengo que hacer tan diverso que me permita que el estudiante logre acceder al aprendizaje, por eso es de acceso, ¿ya? Las formas de respuesta. Marjorie, Dígame. por ejemplo, si yo tengo un grupo de niños con TEA, ¿le puedo pedir? A ver, supongamos que yo tengo 2 estudiantes con TEA en un curso, integrados, Ya. y les voy a decir que van a exponer sobre la conquista española. ¿Le puedo pedir a todos los estudiantes que expongan? ¿Cuál sería No. una forma de respuesta distinta? ¿Por qué no le puedo pedir que expongan a todos? Por ejemplo, los Porque niños tenemos con TEA. porque tenemos que ver el tipo de TEA que tenga el niño. Ya, supongamos Porque que es puede ser- reactivo y no- no le gusta presentarse en público. ¿Qué puedo provocar en el estudiante? Una crisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra opción le puedo dar como forma de respuesta al estudiante? Como plantear su trabajo, a eso se refiere, ¿cierto? Exacto, ¿de qué forma le podríamos pedir que muestre su trabajo si no puede exponer? A través de un video. Por ejemplo. Súper buena respuesta. O sea, Sí. yo no le Porque voy a ellos pedir... Dígame. Trabajan muy bien con el tema de imágenes. Claro, o sea, voy a ver cuál es la posibilidad que tiene, pero darle la posibilidad de que
representen sus respuestas de distintas formas. No solo yo decir, usted lo va a hacer de esta forma porque yo digo que es así, sino que darle la posibilidad al estudiante. ¿Cómo, Ivonne? Con pictogramas que se nos mostrara solamente a la profesora. Puede ser también, pero principalmente darle la opción, o sea, a los estudiantes chiquillos, independiente de la necesidad educativa que tengan, la idea es de que nosotros les demos la posibilidad de que ellos demuestren lo que saben en función de diversas formas de respuesta también. Marjorie. Yo una vez tuve que hacer una disertación así a mi hijo. ¿Ya? Sobre, tuvo que hacer una preparación de una zona, un queque, de la zona norte. Entonces, a él, o sea, lo hizo aquí en la casa y nosotros sacamos fotos. A él le gustó trabajar eso con la manualidad y estar manipulando los alimentos y todo eso. Pero en la clase la profe me mandó la foto y el video. Él iba solamente señalando lo que iba pasando cada paso, porque no sabía leer todavía ni hablar. Pero con Entonces, eso él está demostrando su aprendizaje de todas formas. Se le está dando la posibilidad de que demuestre lo que sabe hacer. ¿Ya? Entonces ahí él lo mostró a través de un video, mostró todo el proceso que hizo para preparar ese queque. Esa es la idea, esa es la idea, de que yo dé la posibilidad al estudiante, o sea, que no lo limite a lo que yo pienso que me va a mostrar a mí como docente que está logrando el aprendizaje, sino que ver junto, por ejemplo, a su apoderado, si los niños son pequeños, qué vamos a utilizar para que demuestre lo que está logrando, ¿ya? Tenemos otro tipo de adecuaciones de acceso, chiquillos, que tienen que ver con el entorno, con poder, por ejemplo, ver lo que está alrededor del estudiante. Profe, una consulta. Dígame. Y yo tenía entendido que en las adecuaciones curriculares estaban las de acceso y las curriculares, y que en las curriculares estaban las no significativas y las significativas. Usted ahora está diciendo que están las objetivos, algo así, objetivos. Las de acceso y las de objetivos, de accesos y objetivos. Esos son los dos tipos de adecuaciones curriculares. Todas las adecuaciones que nosotros hagamos, Ivonne, son significativas, porque van a estar en función del logro de los aprendizajes, por lo tanto son todas significativas. Sí, lo que pasa es que en el ramo anterior que tuvimos, igual nos pasaron las adecuaciones curriculares, que eso mismo estaba viendo yo ahora, porque no, y si salen las no significativas, no sé, no entiendo. Pero eso tiene que ver, a ver, las conceptualizaciones son las mismas. Revisemos los decretos para poder determinar a qué tipo de adecuaciones nos referimos. ¿Ya? El decreto 83. ¿Qué dice de las adecuaciones no significativas? Esas son las que no le cambiamos el objetivo. Eso. Son estamos hablando de adecuaciones de acceso. En terminología actual, Ivonne, no podemos no tener adecuaciones que no sean significativas, porque las de acceso siguen siendo significativas, si no, no las haría. Es terminología solamente. Tiene que ver cómo yo voy a hacer el enfoque. Aunque sean adecuaciones de acceso en cuanto al entorno, tiene que ser significativo para el aprendizaje. ¿Ya? A ver, antes, cuando hablábamos de integración y no de inclusión, se establecía una diferencia entre las adecuaciones significativas y no significativas, que unas estaban relacionadas con estas posibilidades de que el niño se sentara adelante, de que tuviera más facilidad a tomar materiales. Ese tipo de cosas eran adecuaciones no significativas. Pero ahora se establece que siguen siendo significativas, porque si no, no las haríamos, ¿ya? No podemos decir que esto es significativo y esto no, porque si no es significativo, ¿para qué lo hacemos? ¿Ya? A lo que se va a establecer diferencia ahora es cuando hablamos de adecuaciones de acceso a la información, acceso a distintas formas de entregar respuesta, acceso al entorno, acceso a la organización del tiempo y los horarios, ¿ya? Ese tipo, estamos hablando siempre de adecuaciones de acceso, y cuando hablamos de adecuaciones de objetivos,
Ya estamos hablando con aspectos curriculares, adecuaciones de curriculares de objetivos. Tenemos adecuaciones curriculares de acceso a la información o de entrega de la información, y tenemos adecuaciones curriculares en cuanto a objetivos. ¿Ya? ¿Les quedó claro ahí, chiquillos? ¿Sí? Pero siempre, siempre, siempre van a ser significativas, si no, no las haríamos. Porque además tienen que ser significativas para el estudiante con el que estamos trabajando. ¿Ya? Ya, chiquillos, a ver, nosotros tenemos en las adecuaciones, en los objetivos del aprendizaje, se refiere a que nosotros vamos a ajustar los objetivos de aprendizaje en función de los requerimientos de cada estudiante, con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas. ¿Qué significará eso, Valentina Hidalgo? Valentina Hidalgo. Aquí estoy, aquí estoy. A lo que se refería era de como adecuar el objetivo. Les voy a leer la definición de nuevo, ¿ya? Ujú. Ajustar los objetivos de aprendizaje en función de los requerimientos de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas. Cuando son prescritos quiere decir que están establecidos en la asignatura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que las adecuaciones en los objetivos, las adecuaciones de los objetivos de aprendizaje. Que dependiendo de la necesidad que necesite el alumno, podemos simplificar, lo podemos adecuar, podemos quitar contenido, ¿así? ¿Ya? ¿Y cuándo quitamos contenidos? Cuando el alumno, no sé, por el diagnóstico. ¿Por el diagnóstico o por el acceso? ¿Qué dijimos del diagnóstico? No sé, no. O por las características. Ángel. Necesidad educativa especial permanente. Exactamente. Chiquillos, nosotros el último, como ya cuando no podemos hacer nada más, ahí recién podemos eliminar objetivos y contenidos. Bajo ningún punto de vista se debería eliminar contenidos u objetivos. Pero se hace cuando, a ver, de partida, estos contenidos u objetivos no sean esenciales. ¿Ya? Rodrigo, ¿me puede hablar? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Por ejemplo, yo podría dejar de pasar en el aprendizaje matemático nociones de base matemática. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Podría eliminar las nociones de base matemática como contenido? No se deberían eliminar. ¿Por qué? No se deben eliminar. Porque son imprescindibles para pasar a otros contenidos más adelante, y también son las que nos acompañan al resto de la vida, aunque no lo queramos. Exactamente. Muy buena respuesta. No puedo eliminar, por ejemplo, las nociones de base matemática, ¿ya? O sea, cuando nosotros adecuamos un objetivo, ajustamos los objetivos de aprendizaje, tenemos que considerar cuáles son esenciales, cuáles no podemos eliminarlos porque son base para otros contenidos que son más complejos. Yo nunca voy a eliminar un contenido o un objetivo que sea base para otro que viene posterior. En nuestro currículum escolar, chiquillos, tenemos, gradualidad. Entonces, por ejemplo, vimos que en matemática tenemos esta secuencialidad y progresión, que los aprendizajes van siendo escalonados. Entonces, si yo tengo un aprendizaje que deriva de otro de base, este de base no lo puedo eliminar porque me va a servir para poder anclar los aprendizajes posteriores. Entonces, si yo voy a eliminar un objetivo o un contenido, tengo que determinar que no me va a entorpecer después el funcionamiento de un aprendizaje más complejo. Y por eso también es muy difícil que nosotros podamos eliminar contenidos u objetivos, porque casi todos dependen o se entrelazan.
Entonces, si yo elimino un contenido o un objetivo, va a te quedar la pata coja. Cuando más adelante tenga que tomar una habilidad o reforzar algún aprendizaje, no voy a tener esto que yo eliminé, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es enriquecer, por ejemplo, el currículum. Es enriquecer, por ejemplo, los aprendizajes, ¿ya? Francisco, ¿de qué forma nosotros podemos enriquecer, por ejemplo, el aprendizaje de un niño mapuche? Supongamos que está escolarizado en una escuela en Santiago, pero que viene llegando de la Araucanía. Quizá entregándole contenido de sus orígenes para que también sea como más interesante para él. ¿Ya? ¿Y de qué otra forma, aparte de los contenidos, qué podemos respetar en su enseñanza? Su origen. Su origen y cultura. su Su cultura. cultura, su forma de hablar, su forma de actuar. Su forma de hablar. ¿De qué estamos hablando cuando usted dice su forma de hablar? ¿Qué es eso? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué lenguaje hablan? ¿Qué lengua hablan? Mapudungún. Exacto. Mapudungún, ahí está. Eso es enriquecer el currículum. Por ejemplo, respetar su lenguaje, su lengua materna. ¿Ya? Enriquecer. Profe, y Dígame. enriquecer esto también se puede como que el curso aprenda también esta misma lengua. Justamente. En Ah, el ya. caso de los estudiantes haitianos, ¿qué podemos hacer? El mismo caso. Yo creo que es lo mismo. Sí, sí, o sea, es Lo esencial. mismo. Chiquillos, ¿saben ustedes que ahora hay programas, bueno, iba a haber este año programas de la FUNAEP que se iba a empezar a repartir comida peruana, haitiana y venezolana en los colegios, aparte de lo que comen habitualmente los niños. Eso tiene que ver con enriquecer el currículum. Y como dice el Francisco, que sea algo para todos. Es como lo mismo que hablaba Vygotsky. Cuando yo comparto mi saber, estoy haciendo que el que esté al lado mío se enriquezca de esta posibilidad. Que tome esta Profe, posibilidad y también la haga suya, Francisco. puede ser como otra actividades que le hacen como latinoamericanos, que todo curso hace como un baile de distintos países. ¿Por qué cree usted que eso es enriquecer? Porque ahí los niños están aprendiendo de otras culturas diferentes a las que tenemos nosotros. Exactamente. Ya sea vestimenta, ya sea comida, ya sea geográficamente. Cultura social. Cultura social tiene que ver con enriquecer desde el punto de vista cultural, justamente. Muy buen ejemplo, Francisco. Eso es enriquecimiento, y cuando nosotros hablamos de enriquecer en base a eso es porque también estamos valorando. Chiquillos, hay tantas formas de valorar a los estudiantes, hay tantas formas de reconocerlos como personas. ¿Se acuerdan que el otro día vimos lo de los refuerzos positivos, que es una forma de valoración? Anita, ¿me escucha? Ana Moya, ¿está por ahí? Ya. Jimé. Dígame. Jimé, dígame, ¿por qué cree usted que será significativo o será valorar a un estudiante, como dice el Francisco, que en un acto cultural se pongan bailes de diferentes países? Porque él se va a sentir integrado. ¿Ya? Y aparte de sentirse integrado, ¿qué otro sentimiento puede tener? Se va a sentir valorado, especial. Justamente. Chiquillos, es como lo mismo que hablábamos de que nos reconozcan en la sala de clase. Cuando a mí me reconocen mi cultura, están haciendo que forme parte de la cultura de los otros, que sea reconocido. Y recuerden que eso es lo que habla nuestro decreto 83, nuestra ley de inclusión, ver al otro como sujeto de derecho, ¿ya? Verlo como que soy tan importante, mi cultura es tan importante, la cultura mapudungún es tan importante como las raíces campesinas o mestizas de Chile, ¿ya? Tan o más importante. La cultura creole es tan importante como Pero, los profe, mexicanos en Chile. Ivonne. en algunos colegios ya se estaba pasando la materia. Yo en marzo, como nosotros entrábamos el 31 o 30 parece a clase, ¿Mm? supuestamente entrábamos.
soy parvularia, no sé. Estuve trabajando en marzo en un colegio ¿Ya? y en ese colegio estaba la materia lengua, ay, no me acuerdo. Parece que era lengua indígena, una cosa que también no están en las bases curriculares. ¿Ya? Pero yo estaba en un kinder y estaban pasando ese ramo. De hecho, estaba Mapudungún y estaba también la lengua haitiana, porque teníamos 3 niños haitianos. Ya, po, pero Entonces eso ya está se bien, estaban po. pasando a Eso, pasar. eso está bien, eso es de toda Aunque yo no lógica. aprendí nada. Pero ellos sí diferente. Pero eso es de toda lógica, chiquillos, porque para allá tiene que ir la sociedad. Se supone que nosotros vamos hacia un perfil integrador, inclusivo, en que todos seamos valorados por igual, ¿ya? Eso es lo que dice nuestra ley de inclusión, de que nosotros tenemos que ser valorados en cuanto a que yo soy persona, en cuanto a que me respeten. No que así como que ya vamos a hablar con esto haitiano un rato, no. Al reconocer al otro como persona, al respetar su cultura, respetar sus raíces, ¿ya? Y ver cómo nos enriquece también a cada uno de nosotros, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces, tenemos por un lado la eliminación de objetivos y contenidos, que dijimos que eso lo vamos a hacer en lo posible nunca, porque podemos como alterar los aprendizajes posteriores. Vamos a eliminar objetivos y contenidos cuando veamos que no sean significativos para aprendizajes o que no sean base de aprendizajes posteriores, ¿ya? Porque, ¿qué pasaría, Marjorie, si yo elimino un objetivo que es de anclaje, que es base para otro más complejo? Marjorie. Ahora sí. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Qué pasaría si yo elimino un objetivo o un contenido que es base para otro aprendizaje posterior? Se pierde todo. ¿Por Es más qué? dificultoso porque si este contenido que vamos a eliminar es base para uno posterior, ¿cómo vamos a aprender el posterior si perdimos el contenido anterior? Ya, ¿y qué tendría que hacer? Supongamos que si después quiero enseñarle algo más complejo al estudiante y no tengo este de base. Tendría que volver al inicio de nuevo. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando vimos el mapa del concepto de número y vimos que si yo lo llego al concepto de número y no está bien afianzado, me tengo que devolver todo esto? Eso mismo pasa en la priorización de los objetivos. En el determinar si voy a eliminar o no un objetivo, tiene que ser, aparte, chiquillos, no es una decisión personal, no es mi decisión. Esta decisión se toma en consejo escolar, se toma en equipo de gestión, en todos los que con todos los que intervienen en el aprendizaje del estudiante. ¿Por qué cree Rodri que tienen que estar todos de acuerdo para esto? ¿Cómo, profe? ¿Por qué cree usted que eliminar un objetivo o un contenido es una decisión de equipo de gestión, que no puede ser mía solamente? Porque se debe ver en base a resultados. Igual hay unos requisitos para eliminar objetivos de aprendizaje. ¿Cómo qué requisitos? Por ejemplo, los que recuerdo, que la edad mental del niño no puede ser inferior a 2 cursos a los cuales se va a eliminar 2 años, chiquillos. Son 2 sí, años. y por ejemplo, si el niño va en tercero básico y no sabe sumar, hay que buscar un objetivo de aprendizaje de las bases curriculares hasta primero básico para poder hacer la nivelación. Ya, sí, eso es para nivelación, pero en el caso de que yo vaya a determinar eliminar un objetivo o un contenido, ¿lo puedo determinar yo sola? No, lo debe ver con el equipo completo que integra ¿Por qué cree programa. ¿Por qué cree usted que tiene que ser así? Porque hay que hacer por ejemplo, una anamnesis, una entrevista con los papás, con el niño, hacer evaluaciones psicopedagogo. Exacto, chiquillos. Algo que dice ahí el Rodri tiene mucha razón. Hay que incluir a la familia. Porque el chiquillo, a lo mejor usted, un objetivo, un contenido, papita, pero es súper, súper irresponsable llegar y eliminar. ¿Profe? Porque, como les digo, puede ser el sustento para un aprendizaje más complejo. Ángel. Sí, lo que pasa es que yo entiendo un poco lo que dice Rodrigo, porque nosotros vimos un caso hace poco, hicimos una tarea,
donde un niño tenía una discapacidad intelectual moderada, pero tenía su edad mental no cronológicamente con la edad del curso. No había Entonces ahí, correspondencia. sí, entonces ahí sí o sí tuvimos que hacer una adecuación de objetivos. Sí, po. Porque Si yo no le estoy diciendo sí, que no se hagan, lo que yo le estoy diciendo es que la eliminación de objetivos. iba en tercero básico, entonces él no entendía nada de lo que pasa en tercero básico, Y tuvimos se que tienen que retroceder. devolver, pero eso es Sí, una claro, yo que- adecuación, eso es un ajuste. Ah, ¿Ya? sí, pues no tuvimos que eliminar el objetivo. No, nosotros. pues, porque eliminar yo nunca he objetivos. escuchado el tema de eliminar objetivos, yo jamás he escuchado eso. Yo sí sé que es un cambio de objetivo Eso es una para adecuación nivelar o la un ajuste. adecuación. En el decreto 83 puede ver usted que lo que dice el decreto 83 es que en último caso, cuando nada ha dado resultado, ahí puedo eliminar objetivos. Y lo dice, está así como en una letra escrita media como hacia el lado, así como denotando la consigna. Chiquillos, a ver, la tarea del módulo 5, que es la que tiene nota, es que ustedes hagan una adecuación curricular. Cuando nosotros hacemos una adecuación curricular, tenemos que mantener la habilidad y el contenido. Podemos modificar la situación, pero la habilidad y el contenido, chicos, son invariables, ¿ya? Lo que podemos hacer es un ajuste al objetivo de aprendizaje, pero manteniendo estas habilidades, porque si yo modifico la habilidad, modifico el objetivo. Supongamos que yo quiero que el estudiante comprenda distintos textos. La habilidad, ¿cuál es ahí, Rodrigo? El objetivo es comprender distintos textos literarios, extrayendo información explícita e implícita. ¿Cuál es la habilidad? No le estoy escuchando, tiene el micrófono apagado. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ya, la habilidad es comprender textos. Comprender. Comprender. Sí, Valentina, comprender. En este caso, el contenido es distintos tipos de textos, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hacer una adecuación al objetivo de aprendizaje, porque veo que mi estudiante no logra comprender distintos tipos de textos, puedo poner comprender un tipo de texto, que puede ser un texto literario, ¿ya? Un cuento, por ejemplo, un poema. Supongamos que mi objetivo es comprender un poema. Francisco, ¿puede encender un poquito el micrófono, por favor? Francisco, ¿cómo es la estructura de un poema? ¿Cuáles son las partes de un poema? ¿Por qué está compuesto? ¿De rimas? Ya, pero la estructura más grande, ¿cómo se llama? ¿Dónde están todos los versos juntos? No me acuerdo, profe, tantos años que me pasaron eso. Se tiene que acordar. Los párrafos, po. No, a ver, los párrafos son en los textos literarios, no en los textos poéticos. Versos. Tenemos cada una, no, a ver, escuchen. Cada una de las líneas de la estrofa se llama verso. Cuando yo tengo, ¿cómo se llaman? ¿Lo dijo? Estrofa. Supongamos que el estudiante no puede leer un poema completo. El poema tiene una estructura, una macroestructura. Está compuesto por estrofas y cada estrofa está compuesta por versos. Entonces, si yo veo que el estudiante no logra comprender el poema completo, ¿qué le puedo pedir que separe, Francisco? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón, estaba escribiendo. Si veo que no logra comprender el poema completo, ¿cómo puedo separar el poema para que logre comprender así por Francisco? Por estrofa. Usted mismo lo dijo, por estrofa. Y si no logra comprender la estrofa, ¿cómo puedo separar la estrofa para que logre comprender? Puede ser por palabra. Por verso. O por verso. Por verso. Estoy separando la estructura. La habilidad se mantiene intacta. Pero se fijan que voy ajustando el contenido a esta habilidad. Yo sigo pidiéndole al estudiante que comprenda. Pero acá, primero yo tenía comprender distintos tipos de texto. No, veo que no se puede enfrentar a distintos tipos de texto, por lo tanto escojo uno. Entonces digo, comprender poemas.
le leo el poema entero, veo que no puede entender esta macroestructura, entonces lo separo, comprender estrofa. Veo que no puede comprender la estrofa, comprender versos. ¿Se dan cuenta? Voy bajando la complejidad. Ahí estoy adecuando o ajustando el objetivo de aprendizaje. Estrategias. Estoy buscando estrategias porque voy desarmando esta macroestructura y separando los elementos. Chiquillos, lo que vamos a hacer mañana es lo siguiente. Perdón. En la página, ustedes tienen un documento que es de la tarea que hay que hacer ahora para el módulo 5, que tienen que hacer una adecuación curricular en base a un caso que está en la plataforma, ¿ya? Nosotros mañana vamos a trabajar entre todos esta adecuación curricular. Lo que vamos a modificar va a ser que cada uno va a ser utilizando sus términos y utilizando sus conocimientos, pero a grandes rasgos vamos a hacer mañana esta adecuación curricular y ustedes después la entregan para el martes. ¿Les parece? ¿O cada uno prefiere hacerlo solo? No, profe, súper, porque de hecho yo le iba a preguntar sobre eso. ¿Qué Sí. cosa? Eso porque Buena no lo idea. entendía, porque yo lo leí y vi los documentos que usted envió y todo, pero no se entiende muy bien Ya, lo que hay que esta hacer. parte O sea, no, se esta entiende tarea, específico lo que hay que hacer. sí, pero el adecuaciones, se entiende. ejemplo está raro, ¿cierto? Súper, por decirlo poco, Ya. de Yo verdad. tampoco lo entendí mucho, así que voy a tratar de darle una vuelta y lo analizamos mañana entre todos para que Ya. van, porque a ¿A mí, qué horas, profe? ¿saben? A las 3. ¿Saben lo que Ya. a mí me podría servir para hacer esto? Un video. Porque si leyeron el ejemplo que aparece, Yo lo habla de leí. una historia. Y tendría más sustento si, aparte de esta historia, hubiese un video para poder analizarlo. Entonces, mañana vamos a hacer, voy a leerlo bien y lo voy a desarrollar mejor, y vamos a hacer esta historia que cuenta aquí el ejemplo, y vamos a hacer la adecuación curricular entre todos. Pero cada Ya. uno tiene que hacer su adecuación, ¿ya? Ujú. Profe, ¿es individual? No, ¿En dupla? no, ¿Grupo? en el grupo de trabajo que han estado trabajando, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Ya. Pero sí me gustaría que lo hiciéramos entre todos para que aprendamos a hacer adecuaciones. Yo me imagino que así queda más claro si lo hacemos en base a un caso y entre todos para que vamos determinando cuáles son las habilidades que se están trabajando, cuáles son los contenidos, cómo podemos priorizar también qué es lo que podemos trabajar primero, qué es lo que vamos a trabajar después. ¿Les parece? ¿Sí? Pero igual, en base a lo mismo, al en mismo base, caso que tenemos ahí. sí, pero yo lo voy a desarrollar un poco más para que Ya. Sí, lo porque no se revisemos. entiende. Como que falta información, ¿cierto? Sí, no se entiende. Pero, Además que hay preguntas entre medio, entonces no sabíamos si había que responderla, no sé, estaba sí. súper raro. No, pero lo vamos a complementar para que podamos hacerlo. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ok? Ya, chicos. Entonces, mañana nos juntamos a las 3. Hoy día revisamos. No me acuerdo qué revisamos. ¿Qué vimos hoy día, Francisco? Vimos, Las adecuaciones curriculares. Eso fue lo último que también vimos. vimos los test que se pueden aplicar para... Justamente. Vimos los criterios Los test. que utilizar para Los poder criterios hacer de diagnóstico. SM4. Ajá. Vimos los test y vimos adecuaciones curriculares. ¿Qué tipo de Curriculares. adecuaciones curriculares vimos, Ivonne? La de accesos significativos Y de objetivo. y de objetivos. Justamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra, Ivonne? Entre acceso y de objetivos. Que la de acceso es como prácticamente el espacio. ¿Solamente yo eso? ¿Solamente No. eso? Que ¿Qué no más? termino, Información. profe, déjeme El lugar. terminar. Y la de la objetivo es que no se puede como sacar el objetivo, solamente se adecua. O sea, Se ajusta o se adecua. Buena respuesta. Marjorie, diferencia entre adecuaciones de acceso y adecuaciones de objetivos, principalmente. El acceso es que te entrega información.
Ya, distintas formas de entregar la información. Esta ¿cierto? información, comunicación. Ya, todo y eso. al estudiante, La otra pasa. ¿qué posibilidades también les da? Distintas maneras Eh, de dar de cosas. aprendizaje. Ya, y de dar la Respuesta. respuesta. Justamente, ¿Ah? Valentina. Vale, ¿Qué ¿Cómo? dijo? vale. No entendí. De respuesta. Ah, eso. Exactamente. Distintas formas de responder. Chiquillos, como siempre, han hecho un súper buen trabajo. De verdad, me gusta hacerles clase a ustedes. Nos vemos mañana a las 3. Analicen el documento. Vean, me interesa también que puedan revisar el decreto 83, fíjense, donde habla de eliminación de objetivos. Que es, Profe, yo tengo una duda, que lo que Pregunta. pasa es que, o sea, ya pasó el trabajo, pero es del cuadernillo. Ya lo Ujú. hicimos todo, pero lo que pasa es que yo tengo amigas de otras secciones ¿Ya? y nos separaron, lamentablemente. Ya la cosa es que ellas me decían que tenían que poner las 3 nociones y ¿En nosotros pusimos qué, Ivonne, en qué sección está usted? la 1, Ya. ¿Quién es la profesora de esta sección? usted. Por Ya. eso le mandamos ¿Y qué le mucho, respondí le mandamos yo? correo en el aula, ¿Qué le respondí yo? que son que las psicomotrices no van. Ya. Pero yo le escribí 2 preguntas, me respondió una. No se quedamos igual. Le dije, es las nociones previas al aprendizaje matemático y las nociones lógicas y las infralógicas, psicomotricidad no va, eso le puse, esa es la información. ¿Ya? Profe, pero en palabras más simples, era lo que nosotros habíamos visto, eran las 10 nociones básicas que usted no había Y las espacios hecho temporales. Pero ¿cuál era esa? Nosotros solamente colocamos las de nociones básicas, yo creo que todo el curso hizo lo mismo. No, pero si está así, Sí. es dificultad mía, no es problema de ustedes, yo no les di bien la instrucción. Pero si por lo Sí, menos porque eso hay fue un lo que grupo, entendimos. Sí, ya, pero si, espérenme. eso lo hicimos. Escuchen, les puedo decir en el momento, la hora, el día y el minuto exacto en que les dije que iban las nociones de lógicas e infralógicas. Si quieren se los digo inmediatamente y después lo revisan en la videoconferencia. Sí, pero eso le digo yo, entendimos todo lo mismo, entonces a lo mejor todo el curso vamos a tener solamente las nociones básicas. Sí, pero si es así, a ver chiquillos, si es así, si todos tienen, a ver, las nociones básicas del aprendizaje matemático, Ángel, son las nociones lógicas y las infralógicas, o sea, las lógicas y las espaciotemporales. Ya Si eran las que ustedes- estaban dentro de ya. los 10 que No, vimos ese día. esas son solo las lógicas, las espaciotemporales son las que tienen que ver con organización temporoespacial. Profe, Si no está las temporoespaciales era, por ejemplo, de arriba y abajo, adentro, Exacto, afuera. Esas eran, ¿cierto? exactamente, Ah, sí. ya. Si hubo algún grupo que las puso, Un puntito de... Yo puse una de no, esas, pero en la jerárquica. escúchenme, chiquillos, déjenme revisar primero cómo están los trabajos. Yo estoy segura que les dije que eran las nociones de base matemática y las temporoespaciales, y tengo anotado porque revisé las ¿cómo se llama? Las clases, en qué momento se los dije. Si es que no lo puso la mayoría, vamos a ver lo que hacemos. Pero sigue siendo mi responsabilidad, porque si no entendió la mayoría es porque yo no les expliqué bien. Pues. ¿Ya? Es que yo consulté a otras compañeras. Nos y vamos otros a morir. compañeros, Y todos estamos con la misma respuesta. Profe, yo me Chicos. acuerdo de las nociones temporoespacial porque usted dijo que, por ejemplo, en una hoja, en un dibujo, se podían trabajar varias. Sí. Y por eso nosotros con mi equipo de trabajo las pusimos así. En una imagen pusimos para trabajar todas esas. Sí, se los dije. O sea, yo me acuerdo... Claro, que yo en la parte jerárquica materia. funciona Chicos, eso, po. a ver, escuchen. No nos vamos a poner a discutir, pero les insisto, les puedo decir el día y la hora, porque está grabado, para que ustedes vayan y lo revisen. Pero si no lo hicieron así, sigue siendo mi responsabilidad. Así que dejen revisar primero, ¿ya? En lo que corresponde a esta semana, mañana vamos a trabajar en las adecuaciones, en la adecuación curricular para el caso extraño que tenemos de ejemplo, y lo vamos a hacer entre todos para que no nos queden dudas. Así que si tienen posibilidad de explicarle
o de pedirle a otros compañeros que se sumen, háganlo para que todos tengamos la posibilidad de aprender en conjunto, ¿ya? Pero revisen primero el documento, revisen qué es lo que hay que hacer. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Dudas? ¿O estamos bien? ¿No? Ya. Un gusto, chicos, como siempre. Nos vemos mañana a las 15. Que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Ustedes